Hola amigos, bienvenidos a mi espacio. El día de hoy vamos a continuar con la temática de los 6000 años de pecado y Jesús viene por segunda vez. Anteriormente hemos estado analizando ya la parte ya más cercana sobre los 4000 años. Ya nos estamos acercando al punto en el que se cumplen ese periodo de tiempo, como desde un inicio en el video del primer video de toda esta serie de videos, valga la redundancia. Hemos estado analizando parte por parte, cronología, datos históricos que conectan con todos los personajes que hay a lo largo de toda la historia de la humanidad, así como los personajes bíblicos y como los imperios que hemos estado hablando anteriormente, que es de suma importancia para su respectiva comprensión. Ahora, para tener un poco mejor de claridad sobre este tema, es necesario que podamos seguir indagando punto por punto, parte por parte, concepto por concepto, respecto a todos esos datos acerca del calendario, de la cronología, aunque de cierta forma voy a hablar un poco más adelante sobre el tipo de calendario que actualmente nos han implantado, que es realmente erróneo y que no tiene una base y una raíz realmente muy específica, sino que tiene errores de cálculo. Pero eso lo voy a hablar más adelante, porque ahorita voy a continuar con todo lo que hemos estado haciendo de la Biblia y analizando parte por parte los textos bíblicos que demuestran esos 4000 años justamente de pecado. Bueno, en el anterior video nos hemos quedado en la parte de el bautismo de Jesús. Vamos a continuar con esos versículos de Mateo 3, del versículo 13 al 17, que también está en Marcos 1 del 9 al 11, que dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Genealogía de Jesús, Mateo 1 del 1 al 17. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. Si Jesús tenía 30 años cuando comenzó su ministerio, ¿en qué año nació Jesús? Esa es una de las preguntas que nos hemos hecho anteriormente, en los videos anteriores. Y no es que recuerdo que eso también lo comenté en los primeros videos. Y ahora vamos a ver parte por parte lo más detallado posible. Y voy a hacerlo de esta forma para que pueda dar este mensaje con la mejor potencia, lo mayor posible, para que se pueda entender en qué año realmente nació Jesús. Y sobre todo, también por su parte, poder indagar para saber analizar un poco todos estos puntos de los que estoy tratando aquí, y poderlos identificar por su propia cuenta, y después hacer todo el posterior análisis sobre si realmente Jesús nació en ese año. Pero vamos a hacer todo este proceso para que podamos ver lo más detallado posible el nacimiento de Jesús. Vemos que el 15º año de Tiberio César, Jesús aparece en ese mismo capítulo para el bautismo y el inicio de su ministerio. Un personaje que está en la Biblia también, que conecta con los textos bíblicos, es Tiberio Julio César, nacido con el nombre de Tiberio Claudio Nerón. Fue emperador del Imperio Romano desde el 18 de septiembre del año 14 hasta su muerte el 16 de marzo del año 37. Si fue emperador del Imperio Romano del 14 después de Cristo hasta el 37, Augusto murió el 19 de agosto del año 14. Solo faltaban 2 meses para llegar a octubre.
el mes que iniciaba el nuevo año civil o fiscal. Los césares se creían dioses y tenían que sucederse al mismo tiempo en que moría el emperador anterior, tal como hasta hoy hacen de igual manera los papas cuando mueren. Pronto se busca el sucesor. Augusto muere en agosto, mes que lleva su nombre, y le sucede entonces Tiberio. Su primer año de reinado fue de solo 2 meses, desde agosto hasta que inició el nuevo año civil en octubre del mismo año, 14 después de Cristo. Su segundo año inició a partir de octubre del 14 después de Cristo y su tercer año comenzó entonces a partir de octubre del 15 después de Cristo. Por eso es que los arqueólogos no encuentran ni una sola moneda del primer año de Tiberio. Hay monedas de todo su periodo imperial a partir del segundo año, pero ni una sola moneda del primero. Esto es porque solo duró 2 meses su primer año de reinado. Bueno, eso es importante, esto que he mencionado aquí, y que también lo he extraído de algunas fuentes de personas que colaboran en todos estos acontecimientos que han pasado en la Biblia y que a veces no se comprenden totalmente porque no se indaga en la historia. Y esas personas estudian realmente muy bien la Biblia también. Por eso es necesario a veces ir también a blogs, investigar no solamente esos libros, claro, sino que también debemos de investigar sobre personas que aportan a través del internet en páginas y poderlo comprobar. Y yo esto lo he comprobado y esto realmente tiene mucha seriedad y es una información verídica. Ahora vamos a ver realmente esos periodos en cómo Jesús nació y posteriormente la conexión que hay con estos reyes. Continuemos con agosto 19 del año 14 después de Cristo, muere Augusto y lo sucede Tiberio. De septiembre a octubre del mismo 14 después de Cristo transcurre el primer año del reinado de Tiberio. En septiembre del 14 después de Cristo, Tiberio toma el poder y corre su primer año de reinado. En octubre del mismo 14 después de Cristo inicia su segundo año de reinado. En octubre del 15 después de Cristo llega a su tercer año. En octubre del 16 llega a su cuarto año. En octubre del 17 llega a su quinto año. En octubre del 18 llega a su sexto año. En octubre del 19 llega a su séptimo año. En octubre del 20 llega a su octavo año. En octubre del 21 llega a su noveno año. En octubre del 22 llega a su 10º año. En octubre del 23 llega a su 11º año. En octubre del 24 llega a su 12º año. En octubre del 25 llega a su 13º año. En octubre del 26 llega a su 14º año. En octubre del 27 llega a su 15º año. Tal como lo dice la Biblia en Lucas 3 del 1 al 2, 21 al 23. Es el año del bautismo de Jesús y Jesús tenía 30 años, como lo dice el mismo capítulo, y es el año 15º del reinado de Tiberio, y acorde con datos y fuentes históricas. ¿Casualidad? Es una pequeña nota que a veces yo me pregunto si esto es realmente casualidad. Después de analizar poco a poco la historia y llegar a conectar los años en que vivieron los reyes de esos imperios con los personajes que están en la Biblia. Bueno, eso es algo que cada uno de nosotros debemos de analizar y no debemos pensar que solo sea una coincidencia, sino que debemos indagar mucho más para no pensar en lo que creemos y sino nada más quedarnos con ese pequeño cúmulo de información que no nos lleva a poder descifrar todo esto. Por eso es que es necesario indagar en la historia y percatarse de toda esta información, estos datos que nos son dados a través de diversas fuentes. Bueno, otra nota que me he comentado aquí, que he mencionado,
realizamos el mismo cálculo anteriormente hecho para conocer el año de nacimiento de Jesús. 27 después de la era cristiana menos 30 es igual a menos 3. O sea, solamente aquí estoy restando esos 30 años que tenía Jesús para poder retroceder y ver en qué año antes de la era cristiana Jesús nació. 3 más 1 es igual a 4. Jesús nació en el año 4 antes de la era cristiana. Recordemos que el año 0 no existió. Es como si nos comiéramos un año. Parece ser que es como si nos comiéramos un año, pero recordemos que haciendo la resta, 27 menos 30 es igual a menos 3. Por lo que si restamos un año, que sería menos 3 menos 1, como son las leyes de las matemáticas, que tenemos que restarlo, menos 3 menos 1 es igual a menos 4. O sea, realmente aquí lo que estoy haciendo es nada más aquí en esta parte identificar que es en el año 4. Bueno, es el año 4, aquí no solamente hice la suma, pero realmente, como les comenté, es menos 1, no es 3 más 1, es menos 3 menos 1 es igual a menos 4, porque recordemos que del 1 antes de la era cristiana al 1 después de Cristo es un año. Por eso quedaría como menos 4, pero en realidad es 4 porque estamos retrocediendo. Aquí, perdón, pero aquí hubo un error de dedo de parte mía y coloqué, en vez de negativos, puse positivos, pero traté de interpretarlo para que se viera que es el año 4 antes de la era cristiana. Bueno, continuamos. 457 antes de la era cristiana menos 4 es igual a 453 años de diferencia entre el 457 antes de la era cristiana al 4 antes de la era cristiana. Por lo tanto, 3547 más 453 es igual a 4000 años. Recordemos en la cronología que nos hemos quedado en este año, 3547. Y solamente estoy sumando para que llegamos a esos 4000 años. Recordemos ese dato en la cronología y veamos cómo hemos llegado ya a esos 4000 años. Bueno, cumplidos desde el nacimiento de Adán y la creación hasta el nacimiento de Jesús, o 4 antes de la era cristiana. En el año 27 después de Cristo comienza la última semana de Daniel. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Si una semana tiene 7 días, la mitad de la semana son 3 días y medio. El día de nacimiento de Jesús, leamos atentamente Apocalipsis 12. Apocalipsis 12 del 1 al 5. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró enfrente de la mujer, que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. La escena descrita es simbólica, difícilmente podría referirse a la Virgen María, ya que a esta mujer se la asocia con el sol, la luna y 2 estrellas.
Juan dijo que apareció en el cielo una gran señal, y el libro de Génesis dice que Dios creó a los astros como señales para separar día y noche, tiempos y estaciones. Génesis 1:14. Entonces es muy probable que estas señales se traten de señales astronómicas. Veremos cómo esta señal descrita en Apocalipsis nos dirige hacia la fecha exacta de nacimiento de Jesús, según el estudio del erudito Ernest Martin en su libro The Star of Bethlehem, la estrella de Belén. En Apocalipsis 1:1 la mujer se halla en el cielo luego de que el dragón arrojara la tercera parte de las estrellas a la tierra. La mujer pasa a estar en la tierra, así que solo los primeros versículos pueden estar haciendo referencia a señales astronómicas. Ya que el sol y la luna estaban en medio o en la línea con el cuerpo de esta mujer, ella podría ser de modo simbólico una constelación situada en la ruta normal del sol y la luna. La única señal de una mujer que existe en la ruta sigue el sol en su viaje hacia las estrellas es Virgo. La cabeza de la mujer se mete unos 10 grados dentro del signo previo. Leo y sus pies se superponen unos 10 grados en el signo siguiente, Libra. En el periodo del nacimiento de Jesús, el sol entró en su curso anual a través de las estrellas en la parte de la cabeza de la mujer alrededor del 13 de agosto y salió por sus pies alrededor del 2 de octubre. Pero el apóstol Juan vio la escena cuando el sol estaba vistiendo o adornando a la mujer. Esto sería entre el cuello y las rodillas. Esto sucedió en un periodo de unos 20 días, entre el 27 de agosto y el 15 de septiembre. Teniendo en cuenta que el Mesías nacería de una virgen, es lógico suponer que nacería bajo la constelación de Virgo. Bollinger dice en The Witness of the Stars, el testimonio de las estrellas, que Virgo es el signo designado como el testigo celestial del nacimiento del Mesías, Jesús. Como dijimos, el nacimiento de Jesús, según Apocalipsis 12, debió suceder mientras el sol vestía a la mujer, o sea, mientras el sol estaba a mitad del cuerpo de Virgo, lo cual sucedió entre el 27 de agosto y el 15 de septiembre del 3 antes de la era cristiana, lo cual encaja perfectamente con el testimonio de Lucas acerca del nacimiento de Juan el Bautista, que ya hemos analizado. Pero podemos precisar aún más la fecha de nacimiento de Jesús, llegando a obtener el día exacto. La clave está en la luna. Juan dijo que estaba situada bajo sus pies. Como los pies de Virgo representan los últimos 7 grados de la constelación, la luna tiene que haber estado posicionada en un arco de 7 grados para satisfacer la descripción de Apocalipsis 12, pero también tuvo que haber estado en esa posición mientras el sol estaba en la mitad de Virgo. En el año 3 antes de la era cristiana, estos dos factores sucedieron simultáneamente durante alrededor de 1 hora y media, como se podría haber observado desde Palestina o desde Patmos. Esto sucedió en el crepúsculo del 11 de septiembre. Esta relación comenzó cerca de las 18:15 horas, la puesta del sol, y duró hasta alrededor de las 19:45 horas, cuando sale la luna. Este es el único día en todo el año en que el fenómeno astronómico descrito en Apocalipsis 12 pudo haber tenido lugar. Fue el 11 de septiembre. No pudo haber sido en otro momento del año. Un día antes la luna habría estado por encima de los pies de Virgo, y un día después, 12 de septiembre, la luna se habría movido muy lejos de los pies de la Virgen. Solo un día encaja el 11 de septiembre del 3 antes de la era cristiana en la puesta del sol. Ahora se preguntarán, ¿esta información de dónde la he sacado? Pues esta información es acerca de personas que estudian con mucha profundidad las escrituras. Y realmente no quiero entrar en el tipo de religión o en el tipo de teología que manejan esas personas, porque más adelante de eso voy a tratar. Pero estas personas fueron, Bollinger fue un adventista del séptimo día. ¿Sabían que los adventistas del séptimo día se acercan más a lo que la palabra se refiere? A que ellos no están utilizando tradiciones que no los llevan a hacer lo que realmente la Biblia o la palabra de Dios menciona. Ellos están plenamente fijados en la palabra de Dios, y no me refiero a los adventistas de la actualidad.
¿Por qué? Porque la mayor parte de los adventistas de actualidad han apostatado. Si no es que más del 80% ya han apostatado. Realmente ese es un porcentaje que podría darlo estadísticamente por todas las personas que tienen esos testimonios de que ya se han salido de esas congregaciones por la razón de que ya no se están haciendo las cosas como han sido desde su origen. Por eso es que el estudio de la Biblia tenemos que hacerlo poco a poco para poder ver cuál es realmente el origen de todo. Cuál es realmente el estudio que debemos tomar para poder regresar a ese origen, a ese punto que nunca apostató, hasta que después llegó la apostasía y hubo infiltración por parte de los jesuitas en ciertas religiones. Pero hay alguien que le conviene todo eso, pero más adelante voy a tratar todos esos puntos, pero algo que les puedo mencionar a resumidas cuentas, para ir ya al grano del asunto, es que los adventistas provienen pues son derivados del protestantismo, de la reforma protestante, de Martín Lutero, de William Tyndale y de todos ellos, que fueron precisamente algunos de ellos los que tradujeron la Biblia del hebreo, del griego a los idiomas que hoy conocemos. En fin, solamente quería resaltar de esos puntos antes de seguir continuando con esta lectura. Y lo que se está hablando aquí no es realmente hablar de horóscopos ni nada de eso. No estamos hablando de signos del zodiaco ni nada al respecto. Sino que esta persona ha estudiado que en la Biblia se encuentran ciertas constelaciones. Que sabemos que hay una constelación, la de las Pleiades y la de la Osa Mayor, que se pueden encontrar, si más no recuerdo, en el libro de Isaías o en el libro de Job. Pero debemos tener cuidado en asociar la Biblia con signos zodiacales, porque eso nada tiene que ver. Los signos zodiacales han sido promovidos por aquellas personas que practican la adivinación y que son personas especialmente adoctrinadas a través del espiritismo, que eso realmente es una doctrina satánica, aunque no gusta a muchas personas. Nada más, como punto anterior, quiero enfatizar que esta persona menciona que el 3, lo cual sucedió entre el 27 de agosto y el 15 de septiembre del 3 antes de la era cristiana. Yo mencioné el 4, pero vamos a analizar si fue realmente el 4 antes de la era cristiana cuando Jesús nació. Vamos a comprobarlo con más detalles, y este punto del nacimiento de Jesús no lo voy a finalizar aquí con esta parte de la temática, sino que voy a profundizar mucho más adelante en videos posteriores para que quede con mejor comprensión. Pero aquí lo que menos planteo es confundir a las personas. Si ustedes quieren verificar esto que estoy mencionando aquí, les recomiendo que lo indaguen a través de fuentes históricas, de cronologías que otras personas han realizado, y compruébenlo por ustedes mismos. Pero aquí no quiero dejar con dudas ni nada al respecto, sino que voy a hacer el cálculo para que lo vean físicamente en números y no quede malinterpretado esto, ¿no? La calculadora no abre, pero ahí está. Comentamos que en octubre del 27 después de Cristo llega a su 15º año ese rey, tal como la Biblia lo dice en Lucas 3 del 1 al 2 y del 21 al 23. Entonces,
Yo lo único que hice, para dejar claro este punto, de por qué llegué al 4 antes de la cristiana, solamente resté el 27 menos 30, como menciono aquí, como menciona en este punto, y nos da menos 3. Ahora, aquí es donde metí un error de dedazo, hice mi gracia y cometí un error aquí. Pero bueno, lo que quiero es que se entienda esto. Menos 3, como les comenté, menos un año, porque recordemos que el año 0 no lo estamos contando. No estamos contando el año 0. Por eso es que estoy restando menos 1, que nos da menos 4, ¿no? Ese menos 4 se quedaría como 4. ¿Por qué? Porque simplemente estoy haciendo la resta de ese año del 1 antes de la era cristiana al 1 después de Cristo. Porque nos estamos saltando el 0 debido a lo que hemos comentado en el anterior video, de que el año 0 no existió y no existe. Por eso es que simplemente es como si estuviese restando ese periodo que no existe, porque realmente es como si restara ese año 0, lo quitara de mi cálculo que estoy haciendo. Espero que esto se entienda y que más adelante lo voy a analizar con deduciéndolo un poco ya mejor, con más detalle, cuando ya comencemos con la parte ya de lo que son los 4000 años, sobre todo lo que dice la Biblia de los 4000 años, y que quede más claro. Por eso es que queda como menos 4, pero simplemente estoy restando, estoy retrocediendo, por eso estoy restando, ¿no? Cuando retrocedemos en una línea de cálculo del 0 al menos 4 y del 0 al 4, simplemente es lo que estoy haciendo. Esperaba haberlo puesto mejor en línea del tiempo para que se entendiera mejor, pero en fin. Si no es que en el siguiente video lo haría de esa forma, para aquellos que se queden con esa duda, pero espero que esto se haya entendido. Simplemente estoy quitando el 0 del periodo y ya. Bueno, vamos a continuar con lo que dice Lucas 2 del 8 al 11. Aquí he puesto una nota que no la he resaltado en negritas, una disculpa. Y dice: esto encaja con la descripción del nacimiento de Jesús dada por Lucas. Ahora vamos a ver lo que dice Lucas 2 del 8 al 11. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Juan también dice que la mujer tenía sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. El profesor Torley ha demostrado que en ese día hubo exactamente 2 estrellas visibles desde la Tierra, lo cual se puede observar en Atlas de Norton. Lo que es aún más asombroso en todo esto es que ese día, el 11 de septiembre del 3 antes de la era cristiana, en el calendario judío, fue el 1 de Tishri, que es el comienzo del año judío y es el día de la fiesta de las trompetas. Al comprender esto podremos ver todo el simbolismo que emerge. El 1 de Tishri fue el día en que Noé quitó la cubierta del arca. Fue el nuevo nacimiento de la tierra, según Génesis 8:13. Luego del diluvio, muchos judíos incluso creen que ese fue el primer día de creación en Génesis. Tiempo después, Tishri pasó a ser el 7º mes, y el primer día pasó a ser un día de santa convocación que debía conmemorarse al son de las trompetas. Levítico 23:24, Números 29:1, y por eso era llamado el día de las trompetas.
El 1 de Tishri fue contado como el día de inauguración del reinado de muchos reyes de Judá. Además, la asunción de un rey siempre era acompañada con trompetas. Entre los judíos, cada inicio de mes era anunciado con trompetas y el séptimo mes, Tishri, se tocaba la séptima trompeta, que era la última en ser tocada, porque a partir de allí comenzaban los meses festivos. Noten cómo encaja este simbolismo en Apocalipsis 11 cuando se toca la séptima trompeta. Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Cuando el ángel toque la séptima trompeta, todos los reinos del mundo van a ser de nuestro Señor Jesucristo. El día en que nació fue el día de la séptima trompeta, lo cual nos muestra que desde el día de su nacimiento Dios anunció que Él sería el rey de este mundo. Es así que en la Biblia nos asombra una vez más mostrándonos datos astronómicos, precisos sobre el día de nacimiento de Cristo. No fue un día común para la humanidad, y ciertamente no lo fue para Dios, quien había estado esperando este día durante siglos, y acomodó todas las señales del cielo para que anuncien el nacimiento de su Rey, aquel que traerá paz a la tierra en su futuro reino. Ahora, lo siguiente es acerca de este señor que les he comentado anteriormente, sobre Heinrich Bullinger. Fue un reformador suizo, el sucesor de Ulrico Zwinglio, como jefe de la iglesia de Zúrich y pastor de Grossmünster. Su figura fue mucho menos controvertida que la de Juan Calvino o Martín Lutero, y a pesar de que su importancia ha sido subestimada, la investigación reciente muestra que fue uno de los teólogos más influyentes de la Reforma protestante del siglo XVI. Como les mencioné, que este señor viene también del protestantismo. Más no recuerdo si también estuvo ligado con la Iglesia Adventista del Séptimo Día, como lo mencioné anteriormente, pero ustedes pueden indagar un poquito más acerca de este señor y qué parte tomó en el desarrollo de todo este libro, acerca del testimonio de las estrellas, o The Witness of the Stars en inglés. Recordemos que las constelaciones no quiere decir, cuando hablamos de constelaciones, que estamos hablando de signos del zodiaco, ni mucho menos. Pues estamos haciendo referencia a todas esas estrellas que han formado esas constelaciones y que representan la salvación, el plan de salvación de Dios para todos aquellos que confían y que buscan el conocimiento de su palabra y buscan cada vez crecer espiritualmente. Hay una conexión con el año 15 de Tiberio César y el nacimiento de Jesús, pues Tiberio comenzó a ser emperador desde el 18 de septiembre y Jesús nació en septiembre, acorde con el análisis de la Biblia. Y las constelaciones que describe Bullinger, además, en el momento en que Tiberio inició su 15º año como emperador, Jesús comenzó su ministerio a los 30 años, acorde a Lucas 3:23. Por lo tanto, partiendo de septiembre del año 27 después de la era cristiana, después de Cristo, sumando los 3 años y medio nos lleva a marzo del año 31 después de Cristo. Recordemos que Jesús fue crucificado en Pascua, la primavera cae en Pascua y la primavera comienza entre el 20 y 21 de marzo, por lo que ese mes nos aproxima a este acontecimiento y se culmina a la mitad de la semana. Nisan, en hebreo Nisan, nuevo día o de flores, extranjerismo tomado del Nisanú, primer mes del año religioso judío. Nehemías 2:1, Esther 3:7, llamado Abib, antes del exilio babilónico. Constaba de 30 días y comenzaba con la luna nueva de marzo o de abril. Esto es extraído de la página de Wikicristiano. Es un diccionario bíblico que habla sobre el significado de todas las palabras en la Biblia y relacionado con todos los libros que hagan referencia sobre esa palabra.
Por lo tanto, Jesús vivió 33 años y medio. Vamos a Daniel, capítulo 9, versículo 27, que menciona que cesa el sacrificio y la ofrenda a la mitad de la última semana, o semana 70. Se refiere a que se dejan de ofrecer sacrificios a Dios, por ejemplo, corderos, ya que Éxodo y Levítico mencionan este tipo de sacrificios que tenían que hacer los sacerdotes para expiar sus pecados en el Antiguo Testamento. Pero con Jesús, al ofrecerse en sacrificio, termina esta serie de ofrendas, porque ahora toma la función como único intercesor ante el Padre. Bueno, esta es una nota que yo coloqué aquí acerca del contexto de este tema, y que sobre todo esas 70 semanas de años se encuentran en Daniel 9, en el capítulo de Daniel 9, en el versículo 27, como hemos tratado anteriormente. Ahora vamos a el libro de Juan, capítulo 1, versículos del 29 al 51. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso es que estoy mencionando aquí acerca de esos sacrificios. Y en la actualidad, los judíos, porque no han aceptado a Jesús o no lo han reconocido como el Mesías, y que en el Talmud y en todos esos libros, en el Mishnah y todos esos libros que ellos normalmente lo utilizan como su forma de doctrinas, tienen el libro de Isaías, un libro profético que menciona acerca de Jesús y de su sacrificio que iba a hacer por todos esos pecados. Entonces, ese libro, no sé si es porque lo han ignorado los judíos o esos capítulos, no lo sé, o no se han dado cuenta, o es porque no han leído bien los libros que son parte de su doctrina, que por eso no se han percatado de que en esas profecías de los últimos capítulos de Isaías mencionan a Jesús. Incluso mencionan a Jesús en un asno, que es lo que posteriormente acontece en el Evangelio escrito por Lucas, por Mateo, por Marcos y por Juan. La verdad, a mí me sorprende ese punto porque no han comprendido esa parte, pero en fin, son cosas que pasan y que a veces pues tenemos que darnos cuenta de que hay verdades y de que hay una verdad que debemos seguir, y debemos aprender también a percatarnos que hemos caído en cierto tiempo de nuestra vida en el error, y que si ignoramos lo que otras personas nos transmiten a través de mensajes para nuestro bien, pues estamos cerrando y estamos cerrando esa puerta a nuestra salvación. Pero bueno, yo lo voy a dejar hasta aquí. Espero no haya sido un video tan largo, y más adelante voy a continuar detallando más sobre el nacimiento de Jesús, y sobre todo la conexión con las fuentes históricas. Sobre todo vamos a ver un poco más a detalle cómo han acontecido todos estos eventos, y dejar un poco más claro acerca del nacimiento de Jesús y esos 33 años y medio que él vivió antes de su muerte. Espero que les haya gustado y que esto les pueda servir para edificar aún más conocimiento sobre las escrituras, y les doy gracias por ver mi video. Y en el próximo video voy a seguir analizando parte por parte algunos detalles que a lo mejor o quizás no se han comprendido muy bien, pero espero que a través de toda esta información y sobre todo estas notas que estoy haciendo se logre entender mucho mejor. Y así también continuaremos con la parte sobre
lo que ha acontecido en las religiones. Si en verdad las religiones nos han estado diciendo la verdad, vamos a indagar lo más profundo posible. En esa parte sí voy a pedir que tengan un poco de paciencia, o si no es que sí, realmente se requiere mucha paciencia para esa parte, y sobre todo tratar de desalojar todas esas creencias, esas falsas creencias que llegamos a tener en nuestra vida, para poder aceptar y conocer el verdadero mensaje que nos da la Biblia. Y si aún no logran poder creer todo lo que yo estoy aquí explicando, con información histórica y con la fuente bíblica, recomiendo que lo examinen por ustedes mismos. Recuerden los textos que he mencionado en mis videos anteriores, en mis primeros videos, de que hay que examinarlo todo y retener lo bueno. No es necesario que ustedes absorban todo lo que estoy explicando aquí. Yo sé que hay personas que pueden ser algo ingenuas y pueden creer en todo. Pero recordemos, para comprobar todo esto, debemos ser perseverantes, como lo he mencionado. No me canso de decir esa palabra. Buscar constantemente y no cansarse de la búsqueda. Que percibo de ciertas personas que aquí en mi círculo social, que se cansan y ya no buscan más y se conforman con lo que han leído en alguna fuente, o porque alguien se los dijo, o porque algún libro lo ha dicho. Por eso debemos buscar constantemente y no perder la fe en esto. Seamos sinceros de corazón y también aprendamos a desalojar esos conceptos, ideas predeterminadas, para que podamos conocer el verdadero mensaje que nos da la Biblia. Pues como saben, todo esto es un trabajo que le he dedicado muchas horas, la verdad. Soy honesto y soy sincero, y realmente no es sencillo. A cada uno de nosotros nos cuesta poder buscar, indagar y poder comprender y llegar a la verdad. A veces podemos llegar al ridículo y que alguien nos tache de ridículos, porque pensarán que la vida que ellos llevan es mejor que la nuestra, que nosotros que buscamos y tratamos de buscar el camino recto, lo cual es no aceptable, es injusto, pero cada quien decide qué vida formar. Sin más, los dejo con todo este estudio y nos vemos en el próximo video. Que tengan un excelente día, tarde, noche donde estén. Adiós.